Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy vamos a aprender un poquito más del subjuntivo. Lo primero que me gustaría que pensaras es acerca de las diferencias entre estas dos oraciones. La primera es: hace mucho tiempo busco un restaurante que venda un pescado que esté para chuparse los dedos. Bien. La segunda es: en ese restaurante venden un pescado que está para chuparse los dedos. La expresión para chuparse los dedos en México la usamos para decir que algo está demasiado rico. No solo rico, sino que se pasa de rico. Está excesivamente rico, ¿ok? Muy delicioso. Bien, es decir, está tan rico que incluso me chupo los dedos para comerme las sobras, lo que quedó en mis dedos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero en la primera oración, un pescado que esté para chuparse los dedos, mientras que en la segunda oración digo que en ese restaurante venden un pescado que está para chuparse los dedos. Puedes ver que la diferencia está principalmente en el verbo, ¿sí? En la primera oración digo un restaurante que venda está en subjuntivo. Un pescado que esté para chuparse los dedos y esté también está en subjuntivo. En cambio, en la segunda oración digo que el restaurante vende en indicativo un pescado que está, bien, para chuparse los dedos también en indicativo. Vende está. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la diferencia entonces? El subjuntivo me está ayudando a comunicar que ese restaurante y ese pescado todavía forman parte de la irrealidad. ¿Recuerdas los valores que tiene el subjuntivo? Si no has visto el video en donde te explico sobre estos valores, te invito a que lo veas. Allí te cuento en qué consiste el subjuntivo, cuántos tiempos tiene también. Ahora bien, si te das cuenta, estamos utilizando una estructura que es igual en las dos y se compone de un sustantivo, en este caso un pescado. Después vamos a decir algo acerca de ese pescado, vamos a dar más información. Después hay un qué y enseguida hay un verbo, esté o está, dependiendo de lo que quiero comunicar. Bien. Y sus complementos para chuparse los dedos. Por ejemplo, un pescado que esté para chuparse los dedos, un pescado que está para chuparse los dedos. Pero la estructura es la misma, sustantivo, enseguida que, después el verbo con sus complementos. Esta estructura corresponde a las oraciones de relativo. Bien. Estas oraciones nos ayudan a compartir más información acerca de algo, normalmente un sustantivo, un grupo nominal. Bien. Vamos a trabajar entonces con esto, ya que conocemos la estructura y también los dos posibles significados, porque dependiendo de lo que tú quieras expresar, puedes usar indicativo o puedes usar subjuntivo. Imagínate que tienes un hijo que va a empezar la escuela. En México, el primer nivel educativo se llama preescolar, kinder o jardín de niños e inician los niños a los 3 años. Entonces tú estás buscando un preescolar para tu hijo y podrías platicar con algún amigo o alguna amiga que ya tenga hijos en un preescolar para preguntarle acerca de su experiencia,
de las características que tiene su preescolar, las características que tú estás buscando en una escuela para meter a tu hijo, ¿bien? Y podrías decirle algo como: busco un preescolar, aquí está mi sustantivo, vamos a decir cosas acerca de este elemento del preescolar, ¿bien? Vamos a utilizar el qué, porque lo vamos a hacer con oraciones de relativo. Un preescolar, busco un preescolar que sea bilingüe, es decir, que hablen 2 idiomas. Busco un preescolar que tenga áreas verdes, que haya jardines para que los niños puedan correr libremente, jugar. Busco un preescolar que respete a los niños, ¿sí? Que no ofrezca una educación tradicional, sino que realmente haya un respeto hacia los niños. Busco un preescolar que me quede cerca, es decir, que yo pueda llegar incluso caminando a unos 10 minutos, más o menos. Y lo expresamos de esta manera, no es necesario mencionar cerca de mí o cerca de la casa, de mi casa. Con decir que me quede cerca, con esto se entiende que se refiere a cerca de mi casa. Bien, aquí lo importante es que todos los verbos, como puedes ver, están en subjuntivo, sea, tenga, respete, quede, porque este preescolar todavía no existe. Yo lo estoy buscando, como dice el verbo principal. ¿Sí? Está entonces solamente en mis deseos, en mis necesidades, en lo que yo quiero que pase, que suceda. Y estoy utilizando esa estructura, un preescolar, después que, y luego el verbo, en este caso en subjuntivo, que sea, que tenga, que respete, y los complementos. ¿De acuerdo? Bien, esta es la primera parte. Ahora vamos a ver qué sucede con indicativo. Bien, tú ya expresaste cómo quieres que sea el preescolar de tu hijo. Ahora tu amigo te cuenta su experiencia. Él ya tiene a su hijo en el preescolar y te cuenta que por ejemplo, te dice: mi hijo estudia en un preescolar que tiene una pedagogía constructivista, como tú querías, más o menos, que cuenta con áreas verdes, es decir, que tiene también, que vende comida saludable, que me queda cerca. Bien, como puedes ver, en todos los casos está usando indicativo, porque este preescolar del que está dando más información sí es real. Ahí va su hijo, ahí estudia su hijo. Entonces es un preescolar que ya existe, en su realidad. ¿De acuerdo? Por eso debemos usar indicativo para comunicarle a quien nos escucha que esto es real y tiene estas características. En cambio, el que estás buscando no tiene todavía realidad, por eso debes usar subjuntivo. Como puedes ver, está aquí también la estructura. Por ejemplo, el sustantivo un preescolar, después que, y enseguida el verbo, en este caso en indicativo, porque estamos expresando algo real, un preescolar real, que tiene, y enseguida los complementos, una pedagogía constructivista. Por ejemplo, un preescolar que tiene una pedagogía constructivista. ¿De acuerdo? Entonces es importante que recuerdes la estructura: sustantivo, que, verbo. Indicativo o subjuntivo depende si estás expresando algo que es real o algo que todavía no es real, no es conocido. También puede ser. Bien, no está bien definido. Por ejemplo, si tú vas a la librería, y el ejemplo clásico cuando se explica este tema, busco un libro de gramática que explique el subjuntivo.
y está en subjuntivo porque no sabes exactamente si lo vas a encontrar, si está ahí, ¿sí? No es algo que tú conozcas, pero bueno, si lo quieres, ¿de acuerdo? Está todavía en tu mente. En cambio, cuando le dices a tu compañero de clase, tengo un libro de gramática que explica muy bien el subjuntivo, entonces no usas subjuntivo, usas indicativo, porque lo tienes, ¿de acuerdo? Conoces ese libro. Bien, esta es la diferencia. Entonces, vamos a practicar ahora con más ejemplos. Ya puedes hacerlo. Recuerda la estructura, yo te la voy a dar. Ahora tú vas a elegir de acuerdo con el contexto. Bien, siempre fíjate en el contexto para saber si es indicativo o subjuntivo. Bueno, llegó la hora de practicar. Bien, vas a elegir el modo, es decir, indicativo o subjuntivo, dependiendo de lo que te comenté, la realidad o irrealidad del antecedente, de aquello de lo que estás hablando. Bien, por ejemplo, estás en una mueblería, estás buscando un sillón con ciertas características y le dices al vendedor, buenas tardes, busco un sillón, vamos a hablar del sillón, que en cama, el verbo es convertirse, en cama y que no, con verbo ser, muy estorboso. Estorboso significa que quieres que quepa en tu departamento bien, que no ocupe mucho espacio. Eso es lo que quieres decir. Bien. Entonces, de acuerdo con lo que hemos visto, ¿este sillón ya es real o está todavía en tus deseos, en tus necesidades, en lo irreal? Y efectivamente es la segunda opción, por eso estamos utilizando el verbo buscar. Apenas estás intentando encontrar un sillón con estas características. Por eso necesitas subjuntivo. Busco un sillón que se convierta, ¿de acuerdo? Entonces aquí se convierta en cama y que no, también subjuntivo, son dos oraciones que están al mismo nivel, las dos nos dicen las características que tú buscas en el sillón. Que no, subjuntivo de ser, sea, que no sea muy estorboso. Muy bien. En la segunda nos dicen, tengo una hermana que, y el verbo es parecerse a mi mamá. Y aquí nos debemos preguntar, ¿esta hermana de la que nos están dando más información es una hermana real? ¿Bien? ¿O es una hermana que está en el plano de lo irreal? Y la respuesta es que es una hermana real, ¿verdad? Estoy asegurando que la tengo. Entonces, aquí no va subjuntivo, indicativo únicamente. Tengo una hermana que, y es pronominal, así que se parece a mi mamá. Tengo una hermana que se parece a mi mamá. Si aquí pusiéramos subjuntivo, chocaría lo irreal del subjuntivo con lo real del verbo tener. Bien, en este caso que está en indicativo, tengo una hermana. En la 3 necesito un coche. Desde aquí ya empezamos a ver si es algo real o no lo que viene después. Necesito un coche que gastar menos gasolina. Entonces, ¿este coche es real o está en el plano de lo irreal, de lo que busco, quiero, deseo, anhelo, necesito? En este caso es muy claro el verbo. Necesito un coche que gaste. Aquí va un subjuntivo. Que gaste menos gasolina. El que actualmente tengo gasta, allí es indicativo, gasta muchísima. Por eso yo necesito, estoy buscando un coche que gaste menos gasolina. Quiero un coche que gaste menos gasolina. Bien. Busco un profesor que me explicar muy bien el subjuntivo, casualmente. Entonces, desde aquí, desde que dices busco algo, busco en este caso un profesor, también ya activas lo irreal, ¿de acuerdo? Lo que tú necesitas, tú buscas algo virtual, algo que todavía no es
no es conocido, real. Busca un profesor que, siempre que recuerda, para introducir tu oración relativa con la que vas a explicar más cosas de un antecedente. Busco un profesor que y el verbo explicar debe estar en subjuntivo. Busco un profesor que me explique muy bien el subjuntivo. Claro, tenía que estar en subjuntivo. Sí, estamos hablando justamente de este tema en la oración, ¿verdad? Espero que lo hayas encontrado y espero que estos videos te estén ayudando mucho también con este tema, ¿de acuerdo? Que sí tiene su complejidad, pero si vamos trabajando poco a poco, abarcando varias zonas, varios valores, bueno, estoy segura de que va a ser más rápido el dominio de este modo. ¿Bien? ¿Qué te parecieron estos ejercicios? ¿Está ahora más claro cómo usar las oraciones de relativo y en qué momento usar indicativo, en qué momento subjuntivo? Coméntanos en la parte de abajo del video, en los comentarios, naturalmente, ¿por qué es importante usar subjuntivo en estas oraciones? ¿Lo habías pensado? ¿Lo practicas? ¿Estás intentando usarlo más? ¿Es uno de tus propósitos de año nuevo usar más subjuntivo, por ejemplo, en este tipo de oraciones? Te invito también a que a partir de ahora estés más alerta, prestes más atención a este tipo de oraciones cuando las escuches, cuando las leas también. Bien, bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Vamos a seguir aprendiendo más acerca de subjuntivo. Muchísimas gracias por seguir viendo los videos. Cuídate mucho y hasta pronto.